con la 7ª conferencia magistral a cargo de Fabián Schutzbacher. El tema es Evaluación estructural de pavimentos asfálticos, estado del arte. Es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, posee título de posgrado en Ingeniería de Caminos, otorgado por la Escuela de Caminos de la Universidad de Buenos Aires, especializado en el área vial y aeroportuaria en general, y específicamente en suelos y pavimentos. Se ha desempeñado en proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, rurales y urbanas. Vamos a recibir con un aplauso al ingeniero Schutzbacher para su presentación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y antes que nada quiero agradecerles que esta conferencia es ante el partido, mañana, así que me voy tranquilo, ganemos o perdamos. El título de la conferencia o de la charla es vinculada a la evaluación estructural de pavimentos asfálticos, que es un tema del cual, digamos, estoy trabajando hace más de 20 años. Y, digamos, básicamente lo que les quiero transmitir, o lo que les quiero contar en estos 45 minutos que tengo, es un poco la experiencia, porque entiendo que en esta época, digamos, donde uno puede encontrar cualquier información o artículo en Google, de equipos o de experiencias, yo creo que lo que más vale es contarles cuáles han sido mis fracasos, cuáles han sido mis victorias, o cuáles han sido mis enseñanzas o mis lecciones aprendidas a lo largo de estos años. Y también quiero de alguna forma desmitificar, o por lo menos transmitirles la desmitificación del uso de altas herramientas tecnológicas que aparentemente son como la salvación de todo, y a veces se deja de lado aquellos elementos más antiguos y sobre todo el buen uso del ingeniero, ¿no? Sobre todo, digamos, y si me permiten, yo he tenido alguna actividad profesional en Perú, y he tenido, digamos, oportunidad de trabajar con la normativa peruana, en algunos proyectos peruanos, y a veces veo que hay mucha rigidez en la normativa, ¿no? Y a veces no se permite que el juicio del ingeniero predomine sobre la normativa. Un poco tomando en consideración las palabras del ingeniero que habló de la supervisión, ¿no? A veces, como usted dijo al comienzo de su charla, los elementos que usted mencionó de corrupción y todo eso hacen que sean mucho más temerosas las cuestiones, ¿no? Y entonces se dejen de lado los juicios de ingeniería, digamos, algunos juicios del ingeniero. Así que bueno, ese es un poquito el espíritu de la charla, ¿no? El contenido va a ser una introducción, el estado del arte, una metodología de diseño de pavimentos, la evaluación estructural en campo y en gabinete, algunos ensayos que se han desarrollado en el mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos, y algunas reflexiones. Entonces, la evaluación de pavimentos, digamos, plantea por lo menos cuatro digamos, grandes temas. La superficial, en donde tenemos diferentes tipos de fallas, fisuras en bloque, en malla, longitudinales, baches, bacheos, abollamientos. La funcional, donde mediremos la rugosidad. La estructural, que es la que vamos a comentar ahora, con ensayos destructivos y no destructivos. Y a través, digamos, de equipos como los efectómetros, como ensayos acelerados, como los ensayos descriptivos, y algunas cuestiones complementarias que no hay que dejar de lado, como el estado de los drenajes, el estado de los préstamos, o sea, la zona de derechos de vía, y la topografía del camino, cuánto ondulado, o si estamos en una zona húmeda o no húmeda, con llanuras o con problema, digamos, de erosión. Entonces, los 4 elementos son los que nos permiten tener una información cabal de cuáles son los problemas del pavimento, ¿no?
y es donde uno debe tomar las decisiones sobre rehabilitación. Nosotros vamos a tomar en cuenta en esta charla la estructural sobre desarrollos destructivos y no destructivos. Entonces, digamos, entendemos que la evaluación estructural de un pavimento consiste en determinar su capacidad estructural, ¿sí?, en un conjunto de capas que puede ser, digamos, multicapa o un conjunto bicapa, de bueno, como uno lo quiere denominar. Entonces, lo importante es, digamos, como evaluación, es poder resistir y distribuir a la capa de fundación los esfuerzos verticales producidos por el tráfico, resistir los esfuerzos horizontales en las diferentes capas del pavimento, sobre todo en las capas ligadas, y mejorar las condiciones de rodamiento en cuanto a comodidad y seguridad. Para ello, tenemos que ver en la evaluación estructural la respuesta que tenemos del pavimento, las solicitaciones no solamente vinculadas a las cargas, sino también a los efectos climáticos. Entonces, nosotros hoy, como estado del arte o como estado de investigación o de diseño, nos encontramos con que en un primer momento, allá por los 1930, todos los métodos eran empíricos, el método Ashton, luego pasamos a métodos empíricos mecanísticos, sobre todo con la influencia de los investigadores europeos, para terminar en un futuro en un método mecanístico. Hoy realmente estamos en la segunda etapa, digamos, de los diseños. Entonces, como métodos empíricos, vamos a tener como el método clásico, el método Ashton, ¿sí? Y ahí podemos hablar del famoso Ashton Road Test, hecho en Estados Unidos, en Chicago, ¿no?, con grandes limitaciones, porque bueno, ha sido hecho en Estados Unidos, con clima frío, con cambios y, digamos, con diferentes tipos de materiales, y no sabemos si eso es aplicable o replicable a cualquier clima que hay en el mundo, por lo menos en nuestra región. Luego tenemos los métodos empíricos mecanísticos, ¿sí?, como método interesante que usamos a veces en Argentina, es el método Shell, o de la Fan Institute, o algún otro método de diseño como el sudafricano, o el nuevo método MIPDG, desarrollado en Estados Unidos a partir del TPP, que vamos a mencionar más adelante. Y por último tenemos los métodos, digamos, meramente mecanísticos, que hoy son a nivel, digamos, de prototipos, y no tenemos grandes desarrollos a nivel, digamos, ya de diseño como métodos adoptados por los países, ¿sí? Lo interesante, quisiéramos volver atrás en el método mecanístico, es que, mecanístico empírico, es que nos permite conocer las respuestas en una cuestión mucho más racional y evitar tener en cuenta lo que ocurre con los métodos empíricos que no son aplicables a todos los países de nuestra región. Bueno, entonces, nosotros para la evaluación estructural vamos a utilizar ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Por supuesto, vamos a poner el énfasis en los no destructivos. Los destructivos ya los conocemos, el DCP, calicata, sondeos, etcétera, son los ya conocidos. Por supuesto que, haciendo una retrospección, vamos a tener primero métodos estáticos, ¿sí?, de la Benkelman, la Croix, ¿sí?, que ya son ampliamente conocidos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos desarrollado un método que es con la doble viga, ¿no?, donde podemos determinar radio de curvatura, ¿sí? Tenemos también la Croix. Nosotros hemos comprado en Argentina en la década del 60 7 la Croix y hemos desarrollado una gran tecnología con ese método. Lo interesante es que estos métodos han sido muy utilizados, son muy baratos, son de bajo rendimiento, y lo que nos da, al ser métodos estáticos, y sabemos que los módulos de las capas asfálticas, sobre todo, dependen de la aplicación de la carga, obtenemos módulos de los pavimentos que no son estrictamente los que realmente ocurren cuando pasa una carga en movimiento. Bueno, acá tenemos los Lacroix más nuevos, ¿sí? Luego tenemos una segunda generación de deflectómetros o de equipos de medición de deflexión, que fueron los vibratorios, que fueron muy poco utilizados. Está el Dynaflex, entre ellos, entre los más importantes, que se ven, digamos, en unas fotografías, pero, digamos, no han tenido mucho uso, han sido mucho limitados, generaban un impacto vibratorio sobre el pavimento,
y a partir de eso podíamos determinar las diferentes estructuras de las capas. Y por último tenemos, digamos, los equipos de impacto, entre ellos los más importantes en el mundo es el Dynates o el WAP, el Calbro también, que es de Noruega. Hay nuevos como son el Fast Follow Weight o el Lightweight Weight Deflectometer, que son equipos ya de nueva generación. Entre ellos los tenemos aquí, supongo que los conocerán, ¿sí? Cada uno con su propia característica, ¿sí? Acá tenemos el equipo liviano, que es un equipo que nos permite rápidamente en campo poder determinar módulos de las capas no ligadas, sobre todo. Y eso es interesante porque nosotros sabemos que los pavimentos se diseñan con capas, digamos, se diseñan a través de módulos, y las correlaciones módulos valor soporte no son tan estrictas o no son tan lineales, dependen muchas veces del tipo de capa, si es granular o si es fino, si es material granular o si es fino, y los valores de coeficiente varían de 750 a 3000, con lo cual, como podrán ver, las variaciones son realmente importantes. Y sabemos que el valor soporte en un pavimento, en el diseño, tiene una gran importancia, mucho más que el tránsito y que otros elementos. Y digamos, este equipo, bueno, nos permite en obra tener rápidos resultados. El otro equipo que, digamos, de última generación es el Dynates, el Fast FWD, que nos permite tener mayor rendimiento en las mediciones, ¿sí? Todavía he visto que tiene algunos problemas, no tienen todavía bien calibrado algunas cosas, sí, pero yo creo que va a ser el equipo del futuro, ¿no? Esta sería una típica, o sea, los equipos de fotometría tienen, como vemos, sensores donde se aplica la carga en este punto, y podemos tener, digamos, la deflexión del pavimento, y como ustedes pueden ver, en cada capa vamos a tener, digamos, la deflexión producida en profundidad en cada capa, ¿no? Con lo cual, haciendo un proceso de retroanálisis, vamos a poder determinar el módulo de cada capa. Esta sería una salida, ¿no?, de los equipos, en el cual, digamos, tenemos todos los sensores, el aire, la temperatura del aire, la temperatura del pavimento, y un módulo que nos da automáticamente el equipo. Lo interesante de esto es que uno, cuando hace, digamos, las mediciones en campo, tiene que medir las temperaturas que tiene el interior de la capa fáltica, porque justamente los módulos dependen básicamente de la temperatura. Y lo interesante es que uno puede ver, por ejemplo, rápidamente, que acá tenemos un problema, ¿no? Y acá, que es un bacheo, ¿no?, está indicado en este comentario, en el 418, fíjense cómo la deflexión nos ha bajado en forma importante. O sea que evidentemente el operador marcó alguna singularidad en el campo, que es importante que se marque para que cuando se haga el análisis en gabinete, eso pueda quedar rápidamente visualizado. Otro equipo que está a nivel de prototipo, pero ya con un grado avanzado, que es el Rolling Weight Deflectometer, que es un equipo que nos permite medir deflexiones también, que es parecido, digamos, al funcionamiento del Lacroix, que ya tiene una regla y es de forma continua que va midiendo. Es un equipo que es muy caro, como digo, está a nivel de prototipo, y fíjense que a medida que va avanzando, digamos, la rueda, ¿no?, o sea, que va avanzando el camión, va midiendo, ¿no?, la regla se va moviendo y nos va midiendo las superficies deflectadas, ¿sí? Hay prototipos en Texas, básicamente en Estados Unidos, y digamos, los equipos, como verán, son bastante robustos,
el costo es más o menos de $1,5 millones, $2 millones, muy poco al alcance de cualquier mortal, ¿no? Y básicamente lo están usando los DOT, los Departamentos de Transporte de Estados Unidos, las universidades, como, digamos, nuevas investigaciones, ¿sí? Pero realmente los resultados son buenos. Por supuesto que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado cuando se lo manipula en curvas o cuando hay peraltes, porque, bueno, las deflexiones pueden tener alguna distorsión. El otro punto que también quiero tocar y que me parece importante es cómo, una vez que tenemos los datos de deflectometría, trabajamos en, digamos, en laboratorio, ¿no? en gabinete. Y ahí, digamos, lo que digamos, uno ve, o por lo menos mi experiencia, es que es muy importante, o sea, uno va a tener la deflexión, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es poder encontrar una deflexión, un cuenco de deflexiones que reproduzca lo que se ha medido en campo. Y como ustedes sabemos, al tener un sistema multicapa, bueno, las soluciones pueden ser múltiples o infinitas. Entonces, es digamos, ingenio del ingeniero, especialista en estos temas, poder encontrar la solución exacta. Y las soluciones son infinitas. Y el gran, digamos, el gran secreto es poder encontrar módulos semillas, ¿sí? O el módulo que uno introduce como comienzo del retroajuste, del retroanálisis, que se ajuste a las condiciones que tiene el pavimento al momento de la medición. ¿Qué quiero decir con esto? No alcanza, y yo lo he visto en proyectos en Argentina, lo he visto también acá en proyectos en Perú, que rápidamente se pasa el equipo y se hace el retrocálculo, el retroanálisis, ¿sí? O retroajuste, y se sacan conclusiones. Y se olvidan de los ensayos destructivos. Nos olvidamos de los ensayos destructivos. Entonces, no es lo mismo una subrasante húmeda, una subrasante fina, una subrasante granular, que una capa cementada, una capa semirrígida, como manifestó el ingeniero, los suelos cálidos, los suelos cementos. Y eso genera que, y otra cosa importante es estudiar si tenemos abajo napa freática, o si hay roca, o sea, todos esos elementos nos generan distorsiones al momento de la deflexión. Con lo cual, no es, digamos, no podemos aislarnos del contexto en el cual se midió y solamente tomar en cuenta los ensayos no destructivos. Y yo creo que hoy el mundo, así en la rapidez del mundo, en el fast track del mundo, hace que nos olvidemos de lo más aburrido, de lo más lento, que es hacer ensayos destructivos, ¿no? O sea, son cosas que se complementan. Si uno introduce un mal módulo semilla, nos vamos a encontrar con que los resultados, o sea, los módulos que vamos a encontrar, no responden al modelo, digamos, que tiene la estructura de pavimento, digamos, o el modelo de los diferentes materiales que hay. Y fíjense en esta otra transparencia, por eso la puse una detrás de la otra, ya empiezo a tener más problemas, porque tengo que mirar qué tengo, ¿no? O sea, por supuesto no me voy a detener en el detalle de todo este análisis, pero sí por lo menos uno debe mirar si tengo capas delgadas, si hay más de 3 capas, si hay alguna capa débil sobre capa rígida, si hay una inversión de módulo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una profundidad a la capa rígida, si hay roca abajo, en menos de 10 pies o 3 metros, ¿sí? Entonces, esto es muy importante poder caracterizarlo cuando uno hace el proceso de retroanálisis. También es importante poder, digamos, mirar, analizar los resultados, si estamos dentro de los niveles de error, ¿sí? Y si los valores de módulo obtenidos para cada capa del pavimento son razonables, ¿sí? Es por ello que yo considero un acierto por parte de AASHTO trabajar cuando se hacen los diseños, sobre todo de refuerzos, con sistemas bicapas, módulo resiliente y un espesor equivalente, un modelo equivalente, porque evita de alguna manera este proceso de retroajuste en un proceso multicapa que nos genera a veces grandes indeterminaciones o grandes dudas, ¿sí? Bueno, entonces este, digamos, es el corazón del retroanálisis, ¿sí? Y en las transparencias siguientes veremos que es muy importante que uno pueda conocer, cuando tenga un análisis
estructural, ver cómo el cuenco de flexión, cuál es la forma. Para ello, fíjense en este otro cuenco, uno puede tener un cuenco mucho más, digamos, con diferentes formas, y puede calcular diferentes indicadores para ver un poco cómo está el pavimento a lo largo, digamos, de su profundidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar con casos como este, ¿no? Donde yo tengo cuencos en donde, evidentemente, tengo diferentes problemas. Esta última parte del cuenco, por ejemplo, me está indicando que tengo algún problema en las capas de subrasante, sobre todo en el cuenco del azul el azul más fuerte, porque tengo mayor deflexión aquí. Y en cambio el cuenco punteadito en verde, al ser más tener una inflexión, ser mucho más abrupto, me está indicando que tengo problemas en las capas superiores, ¿no? Entonces, digamos, este análisis es digamos, muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que muchas veces, digamos, los software que uno tiene les da valores y uno debe analizar esta forma de cuenco. En esta transparencia, ¿sí? Fíjense que también es importante poder conocer cómo está el grupo de tensiones que está afectado por la carga vertical que aplica sobre el pavimento. Si yo tengo un pavimento muy rígido, ¿no? Voy a tener un cuenco mucho más tendido, sobre todo en los pavimentos aeroportuarios con mayor rigidez. Entonces, los sensores de convergencia para calcular los valores en subrasante en las capas inferiores, van a ser más alejados, ¿no? Entonces, de alguna manera, la rigidez del pavimento, los espesores de las capas asfálticas y los valores de los cuencos son elementos que nos van a permitir poder saber, digamos, cómo está funcionando la estructura, ¿no? Otra cosa importante también, digamos, que yo pongo como manifiesto es que nos genera también dudas o incertidumbres en el análisis de la deflectometría. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bien, ¿no? Es cuál sería los datos, por ejemplo, los datos de entrada, la compensación de capas, o sea, si uno introdujo mal los módulos semilla, lo que hacen los programas generalmente compensan las capas. Entonces, si yo introdujo mal los módulos semilla, voy a tener tal vez un módulo muy alto en el asfalto, un módulo muy bajo en la capa granular, un módulo muy diferente en la subrasante. La existencia, digamos, de la capa rígida bajo la subrasante es un factor de distorsión que me aumenta el valor del módulo reciente de subrasante y debe ser considerado, ¿no? Y por último, efectos climáticos, o sea, medir en un periodo húmedo o periodo seco o en un periodo de congelamiento de deshielo, también, digamos, debe ser considerado y debe ser analizado cuando uno coloca diferentes coeficientes, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estas son algunas de las condiciones que uno debe mirar cuando hace la evaluación estructural de un pavimento. Por otro lado, digamos, a nivel, digamos, mundo y a nivel regional, no tanto, pero a nivel mundo, se han hecho esfuerzos como para poder sistematizar y salir de los métodos empíricos y poder tener mayor conocimiento de cómo funcionan las estructuras del pavimento, ¿no? Desde el punto de vista estructural. Entonces, para ello surgió en Estados Unidos el programa LTPP, que significa Long Term Pavement Performance, o sea, la performance de los pavimentos a largo plazo, ¿sí? Y fue un programa hecho a 20 años, en el cual, digamos, se trató de mejorar los métodos de diseño existentes a través de, digamos, de estas mediciones con los pavimentos en servicio. Y para ello, bueno, hubo una cantidad de mediciones a lo largo de todo Estados Unidos en climas secos, húmedos, fríos, calurosos, desérticos, selváticos. Bueno, selváticos no hay tanto en Estados Unidos,
y de alguna manera poder, digamos, tener modelos de deterioro, modelos de fatiga mucho más cercanos. Yo tengo un amigo que tiene la suerte de trabajar en Hawái, y le ha tocado, él trabaja en la Universidad de Hawái, y le ha tocado por parte del Departamento de Transporte estudiar las correlaciones que habían desarrollado a nivel global en Estados Unidos digamos, este programa. Y justamente en Hawái, que es una parte de Estados Unidos que no tiene nada que ver con el continente, él tuvo que adaptar todos los modelos, ¿no?, a las condiciones locales que hay en Hawái, porque bueno, no tenían nada que ver con lo que ocurría en el continente. Con lo cual, fíjense que mucho más llevado a otros países, digamos, uno debe tener mucho cuidado cuando utiliza las fórmulas que nos plantean este tipo de programas o de métodos, porque bueno, podemos encontrarnos con sorpresas, ¿no? Sobre todo en estos climas como los nuestros, los climas, digamos, más selváticos, con suelos lateríticos, bueno, no tanto aquí en Perú, pero sí, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en el norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, que hay suelos lateríticos con comportamientos muy especiales y que ningún modelo nos permite reproducir esto que ocurre aquí, ¿no? Bueno, serían un poco la distribución de los campos de análisis que hubo en Estados Unidos, 800 secciones. Y bueno, yo he tenido la suerte de ser amigo de uno de los que trabajó en este programa, y me ha comentado que había estados de Estados Unidos no tan eficientes como otros, entonces la cantidad de resultados, por ejemplo, en Texas o en California, han sido mucho mejores que en estados donde no se ha conseguido una recolección de datos mucho más sistemática, ¿no? El otro tipo de ensayos que supongo que, porque he visto en el programa que ayer se dio o lo explicó el ingeniero Loria, son los ensayos acelerados de pavimentos. Voy a dar supongo que ya habrán escuchado de él, simplemente mencionarlos, que nos permiten en forma acelerada poder determinar curvas de fatiga, ¿sí?, y curvas de comportamiento de materiales, ¿no?, a través de procedimientos acelerados de determinación de materiales, ¿sí? Entonces, bueno, en un corto tiempo podemos determinar cómo funciona la estructura, podemos ver cómo influye la humedad, la temperatura en su desempeño, podemos evaluar diferentes comportamientos de procedimientos constructivos, podemos ver si hay fallas en las deficiencias de las prácticas constructivas actuales, y también podemos digamos, calcular deterioro para el diseño estructural, ¿sí? Y por supuesto optimizar el diseño del pavimento. Digamos, y fíjense que en nuestros países, salvo en Brasil, ¿sí?, pero en toda la región, digamos, andina o en el cono sur, tenemos muy poca información, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un desafío que yo creo que tenemos que plantearnos en nuestra región, ¿no? Podemos nombrar en España, hay digamos, un tramo de prueba, un tramo de prueba, una pista para este tipo de ensayos en Costa Rica, que lo he contado el ingeniero Loria, y en Estados Unidos, en Minnesota, que es, digamos, uno de los más conocidos. Y yo me pregunto, porque no hemos hablado nada, pobrecitos ensayos destructivos, si nadie habla, porque ya los conocemos todos, pero yo vuelvo a reflexionar sobre que es tan importante conocerlos, y es tan importante que el ingeniero especialista vaya al campo, mire los ensayos, mire los suelos, vea el estado en que están, y él es el que pueda, digamos, de alguna manera, darle algún elemento al que hace los programas o al que hace el cálculo después más de batalla, poder, digamos, darle los elementos de ingeniería requeridos, ¿sí?
Entonces, como transparencia final, tengo algunas reflexiones. Lo primero es que uno no debe desagregar los 4 tipos de evaluaciones: la superficial, la funcional, la estructural y las otras, la de drenaje, la del estado del pavimento y del contorno, la de complementar ensayos destructivos y no destructivos, ¿sí? La de contar con la inspección visual del ingeniero especialista para toma de decisiones, ¿sí? Y por último, buscar una compensación entre los ensayos determinísticos y probabilísticos, ¿sí? Y tratar de buscar un equilibrio, ¿sí?, entre ambos ensayos que nos permitan tener un elemento de juicio lo más objetivo posible. Bueno, esto es todo y aquí termino la exposición. Muchas gracias. Okay. En una evaluación estructural de un pavimento, ¿cómo se seleccionan los puntos de estado a analizar? No entiendo cuál es la caligrafía de eso. Bueno, tal vez quien la escribió puede explicarlo. A ver, supongo que, generalmente, digamos, cuando yo tengo que hacer una evaluación de pavimento, supongo que se referirá a eso. Primero hago la evaluación visual del pavimento, luego el estudio deflectométrico, tal vez un nivel con mayor allanamiento de puntos, y realizo secciones homogéneas, trato de homogeneizar el pavimento o de tramificarlo, y en cada tramo homogéneo, cada sección homogénea, realizo ensayos destructivos. O sea, la idea es poder tener en cada sección homogénea realizada por la deflectometría obtenida, en estado del pavimento, digamos, de la estructura del pavimento, o sea, haciendo un pozo, haciendo una calicata, y poder saber el estado de cada capa. Esa sería un poco la metodología de trabajo. Y en esa elección de los puntos, básicamente trato de buscar un percentil 80, por ejemplo, que me garantiza tener por lo menos un punto de la curva que no es ni el máximo ni el mínimo, pero sí estamos dentro de un valor razonable en cuanto al tema probabilístico. No sé si ese fue un poco el espíritu de la consulta. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias.